Un reloj influyó en la caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela. 2 meses después, se siguen conociendo detalles de cómo elementos lujosos lograron influir en su captura. ¿Quién se lo regaló? ¿Qué tipo de tecnología es? ¿Y qué tanto se pudo conocer? Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Se conecta con nosotros el doctor Gustavo Azócar. Bienvenido aquí en Noticia. Sebastián, gracias por la magnífica oportunidad de participar en tu programa. Gracias por la invitación. Bueno, valoramos mucho su tiempo. Quiero comenzar preguntándole, doctor Gustavo, es cómo un reloj, una herramienta, un accesorio tan personal para una persona termina siendo una herramienta en una de las operaciones de espionaje más sofisticadas en el mundo durante los últimos tiempos. Sí, parece una película. Cualquiera creería que es como algo así como una serie de Netflix, pero es real. Ocurrió realmente. Y no es la primera vez, por cierto, que este tipo de artefactos se utilicen para espionaje, contraespionaje y para desarrollar operaciones tan brillantes y tan espectaculares como la que ocurrió el pasado 3 de enero de 2026 en Venezuela. En este caso, un reloj, un sencillo reloj que, por cierto, tenía o tiene, porque probablemente el reloj todavía existe, tecnología israelí. Fue un reloj elaborado por los sistemas de inteligencia israelíes y ese reloj de alguna manera contribuyó en lo que fue el trazado de la rutina, los mapas que condujeron finalmente a la captura de Nicolás Maduro en Fuerte Tiuna el pasado 3 de enero. Cuando uno revisa la historia del espionaje a nivel mundial, te vas a encontrar muchos casos parecidos a estos. Se han utilizado pulseras, zarcillos, teléfonos, cosas aparentemente inocuas a las que mucha gente no les presta la debida atención, sirven muchas veces para que las agencias internacionales puedan seguirle los pasos a una persona, puedan hacer lo que es la planimetría de un lugar. Obviamente todo esto se hace con el acompañamiento de otro tipo de tecnología. Los satélites, los drones hacen un extraordinario trabajo para perfilar un lugar, un sitio, una ruta, pero hay cosas en las que se requiere obviamente algo más pequeño, algo más sutil para poder conocer los intríngulis de los lugares, de los refugios o de los búnkeres donde se esconden algunos dictadores. Y en este caso, en el caso específico de Maduro, pues sí, un reloj ayudó muchísimo a trazar lo que finalmente sería la operación Resolución Absoluta. ¿Cómo logra llegar este reloj a las manos de Nicolás Maduro? ¿Alguien muy cercano se lo entregó, se lo regaló o quizá fue a la venta sabiendo que él tenía una pasión, por así decirlo, por los relojes costosos? La información que tenemos es que el reloj se lo hizo llegar un empresario, un conocido empresario vinculado al chavismo, madurismo, un empresario que simultáneamente, mientras hacía negocios con el régimen venezolano, mantenía también negocios dentro de Estados Unidos. Las agencias internacionales captaron a este empresario, le hicieron seguimiento, lo abordaron y obviamente lo convencieron de que debía colaborar con el gobierno de Estados Unidos en las labores de espionaje hacia lo interno del régimen venezolano. El reloj, como ya te dije, preparado por los israelíes, fue entregado al empresario y el empresario solamente tenía que ponerlo en manos del dictador, como en efecto ocurrió. Y una vez que el reloj estaba en manos del dictador, pues prácticamente las agencias internacionales que le hacían el seguimiento a Maduro pudieron perfectamente trazar líneas de acción, rutas, horarios y un montón de datos que necesitaban para poder perfilar y terminar de armar
todo lo que sería el bosquejo de la operación que terminó el 3 de enero. Precisamente, ¿qué tanta tecnología o qué tipo de tecnología tenía este reloj y qué tanto permitía conocer de las actividades en tiempo real del dictador? Mira, los israelíes han diseñado una tecnología de punta verdaderamente extraordinaria y han dado demostraciones de ser, sobre todo el Mossad, ha dado demostraciones contundentes de que está muy por encima de muchas otras agencias de inteligencia del mundo. Recuerda, por ejemplo, lo que hizo el Mossad con los buscapersonas que estallaron en manos de muchos agentes y operadores de Hamas. Esa fue una operación que mucha gente ni se la imaginaba que realmente pudiera ocurrir. Recientemente han salido informes según los cuales el Mossad logró incluso incorporar nanodetectores en los dientes de algunos altos jerarcas de Irán que acudían al dentista sin imaginar que mientras les reparaban las muelas y les reparaban los dientes, les estaban colocando artefactos casi que imperceptibles dentro de las muelas para que pudieran ser rastreables con los sistemas de inteligencia israelíes. Y obviamente diseñar un reloj o una pulsera que permita rastrear a una persona sin que esa persona lo sepa y sin que los sistemas de detección al servicio de la dictadura lo pudieran obviamente percibir o detectar, obviamente tiene que tratarse de una tecnología muy nueva y muy avanzada. Pero si tú revisas lo que tenemos hasta ahora, te darás cuenta de que empresas privadas como Apple, por ejemplo, han diseñado relojes de pulsera que tienen múltiples funciones y que pueden perfectamente ayudar a la gente hasta mejorar el sueño, mejorar la calidad de vida, pueden detectar tu pulso, pueden detectar la calidad del oxígeno en la sangre, pueden incluso hasta hacerte un electrocardiograma. Es decir, hoy por hoy la tecnología está demasiado avanzada y está al acceso de muchas personas. Entonces, si puedes comprar en una tienda un reloj que te cumple todas esas funciones, tienes que pensar que hay relojes que no vas a adquirir en una tienda, obviamente, pero que hay relojes o hay otro tipo de instrumentos que tienen una extraordinaria capacidad para conectarse a satélites, para conectarse incluso a los propios o a los mismos drones que están a 8 o 10 kilómetros arriba de tu cabeza, viendo todo lo que tú estás haciendo sin que tú lo sepas. Entonces, aquí la tecnología ha cambiado diametralmente la guerra como la conocíamos. Y la tecnología ha cambiado diametralmente el espionaje como lo conocíamos. Hoy por hoy la tecnología influye y juega un papel muy importante y determinante en todas estas cosas que hemos estado viendo en los últimos tiempos, la captura de Maduro y lo que acabamos de ver y observar en Irán con los ataques que han perpetrado Estados Unidos y los israelíes. ¿Será que este tipo de herramientas también fue utilizada por Estados Unidos para ubicar a los ayatolá a propósito de Irán? Algún tipo de tecnología. Por eso te dije que leí informes de prensa y en algunos medios de comunicación de Europa, informes que decían que habían estado utilizando a los dentistas para que cada vez que uno de estos altos jerarcas iraníes iba al dentista a hacerse una limpieza o a colocarse un implante, etcétera, etcétera, pues lo que no sabían era que dentro de ese implante había nanotecnología que servía para ubicarlos en sus guaridas. Recuerda tú que los implantes utilizan tornillo, es metal que al final tienen que colocarte dentro de la base del hueso para luego en ese metal o en ese tornillo insertar
el implante y nadie sabe con exactitud qué puede haber dentro de ese tornillo. Dentro de lo que aparenta ser un tornillo normal, común y corriente para un implante dental, puede haber cualquier cosa. Entonces, si eso es posible, ¿cómo no va a ser posible que puedan tener un reloj o que pueda haber una pulsera o que pueda haber un bolígrafo o un zarcillo o lentes o gafas que te permitan hacer cualquier cantidad de cosas? Es decir, obviamente las agencias internacionales no lo van a publicitar. No hay ninguna agencia que diga y que publique un post en las redes sociales o un aviso en la prensa diciendo, Eureka, tenemos lo último en tecnología de espionaje, pero lo tienen. Han avanzado muchísimo y gracias a esos avances hemos podido ver estas operaciones extraordinarias, increíbles y espectaculares como la que ocurrió en Venezuela el 3 de enero. ¿Qué tanto pudieron conocer de la vida de Nicolás Maduro? Por ejemplo, ¿cuántas guaridas tenía para esconderse, la hora en la que se levantaba, se acostaba, escuchaban todas sus reuniones? En una operación como la del 3 de enero era importante tener con precisión varias cosas. Primero, obviamente, los búnkeres. No era solamente un búnker. Inteligencia americana había logrado identificar al menos 5 búnkeres, 5 espacios utilizados por el dictador para guarecerse. Tenían identificado el principal búnker, que era el del Palacio de Miraflores, un segundo búnker en las bóvedas del Banco Central de Venezuela, un tercer búnker en Fuerte Tiuna, un cuarto búnker en el aeropuerto de Maiquetía y un quinto búnker en una zona boscosa que se conoce como Galipán, a unos 30-40 minutos de Caracas. Pero luego que ya identificas los búnkeres, tenías que saber en cuál de los búnkeres pasaba más tiempo el dictador. Eso es un trabajo de inteligencia que se hace y logran determinar que el dictador, por lo general, la mayoría de las veces utilizaba el búnker ubicado en Fuerte Tiuna. Si eso es así, necesitabas mapear por completo el búnker de Fuerte Tiuna. Los drones y los satélites te permiten ubicar el espacio. Ya sabes dónde está el espacio. Ya sabes más o menos las dimensiones del espacio, pero necesitas más. Necesitas saber cuántos cuartos tiene, cuántos niveles tiene, cuántas escaleras, si tiene ascensor, si no tiene ascensor. Necesitas saber cuántas personas vigilan el búnker, cuántas aquí, cuántos allá. Necesitas saber la rutina del sistema de vigilancia, cuándo entran, cuándo salen, por dónde entran, por dónde salen. Necesitas saber un poco la rutina del dictador, dónde desayuna, dónde almuerza, dónde cena, dónde conversa, dónde se reúna. Necesitas saber los sistemas de comunicación que utiliza el dictador, si se comunica por teléfono normal, por un móvil así. Incluso es importante saber hasta el tipo de teléfono que usa, si utiliza un Apple, si utiliza un Android, ¿verdad? Todo eso lo necesitas para una operación como esta y obviamente necesitabas tener las dimensiones de los espacios, tener los horarios. Todo es información de interés. Mucha de esa información la obtienes por drones, por satélites. Mucha de esa información la obtienes por fuentes vivas, directas, gente que está al lado del dictador, gente que lo está observando, gente que incluso lo vigila, que forma parte de su círculo cercano. Pero hay una información que no te la puede dar sino un aparato que esté en manos del dictador, como por ejemplo las horas en las que se acuesta, a qué hora se levanta, cuántas horas duerme, si duerme completo, si no duerme completo. Todo eso lo necesitas para poder planificar una operación de esta magnitud. El detalle. En este tipo de operaciones importa mucho el detalle, el detalle. Las cosas aparentemente insignificantes son las que son determinantes para que una operación como esta pueda ser exitosa. Y el nivel de información que estaba en manos de las agencias de inteligencia de Estados Unidos era tan al detalle, conocían tanto detalle que eso permitió ejecutar una operación como la que vimos el 3 de enero, impecable, ¿verdad? Con apenas 1, 2 o 3 heridos del lado norteamericano, mientras que del otro lado las bajas fueron incontables. ¿Será que
Esto también demuestra que estaba muy débil el sistema de inteligencia y de seguridad del presidente Nicolás Maduro, ¿no cree? Obviamente, los sistemas de defensa y el sistema de inteligencia de Maduro, en su mayoría era provisto por cubanos, provistos por rusos, provistos por chinos, por iraníes, y los cubanos no son reconocidos precisamente por sus altos niveles tecnológicos. Es decir, los cubanos, ¿qué tipo de tecnología usan? Pues usan la misma tecnología china, la misma tecnología rusa y la misma tecnología iraní. Y está comprobado y demostrado que la tecnología rusa, la tecnología china y la tecnología iraní no es una tecnología superior a la tecnología americana y tampoco es una tecnología superior a la tecnología israelí. Es decir, la tecnología norteamericana e israelí está en este momento a años luz de lo que es la tecnología china, rusa e iraní que usan los cubanos y que usaba el sistema de defensa de Nicolás Maduro. Tanto es así que entraron 150 aparatos, 150 aviones y helicópteros el 3 de enero a Venezuela y las defensas antiaéreas rusas, los radares chinos no pudieron hacer absolutamente nada. Ni siquiera se dieron cuenta de que habían entrado 150 aviones norteamericanos al espacio aéreo venezolano. Ni siquiera se dieron cuenta de que cuatro helicópteros llegaron a Fuerte Tiuna, aterrizaron en Fuerte Tiuna, se llevaron a Maduro y cuando ya Maduro estaba en un portaaviones fue que se dieron cuenta de todo lo que había pasado. Entonces, esto demuestra ciertamente que el sistema de inteligencia norteamericano está a años luz de los iraníes, de los chinos y los rusos, y eso obviamente incidió muchísimo en el éxito de la operación. ¿Será que este reloj algún día lo conoció la opinión pública? Porque recordemos que el año pasado, si no estoy mal, creo fue en el cumpleaños de Nicolás Maduro, estaba en una reunión con Cilia y con otros de sus allegados, y en un momento se ve un reloj que después claramente él intenta ocultar y después comenzaron a especular que era un Rolex avaluado en $300,000, algo así. ¿Será que algún día, o de pronto quizá fue este reloj el que conoció la opinión pública en su momento? Todos los dictadores tienen siempre una debilidad. Todos. No es solamente Nicolás Maduro. Todos los dictadores, si tú revisas a los dictadores que hemos tenido en la historia, te darás cuenta que todos tienen una debilidad. Fidel Castro, por ejemplo, Fidel Castro tenía una debilidad por los Rolex. Le encantaba tener un Rolex, al punto de que Fidel Castro usaba no uno, dos Rolex, uno en la derecha y otro en la izquierda. Y le regalaba a sus generales, el regalo que Fidel Castro le hacía a sus generales eran relojes marca Rolex. De modo que esa era su gran debilidad. Maduro también tenía una enorme debilidad. Le encantaban los relojes caros, los relojes costosos. Tú revisas los videos, las fotografías, puedes hacer un research en Google y empiezas a ver los videos de Maduro y las fotografías de Maduro en los actos en los cuales Maduro participaba y te darás cuenta que Maduro siempre tenía en la muñeca izquierda un reloj caro, un reloj muy caro, muy costoso. Usaba además un anillo con una esmeralda en uno de sus dedos meñiques. Entonces, todo eso lo estudió inteligencia americana e inteligencia israelí. Maduro se pavoneaba. Hubo programas en los cuales mostraba los relojes que le habían regalado. Hubo un reloj que supuestamente le regaló, según él, un presidente. Él creo que nunca dijo qué presidente le regaló ese reloj, pero él lo mostró en uno de sus programas en cadena nacional de radio y televisión. Él mostró el reloj y dijo, miren lo que me regalaron, un reloj muy hermoso que voy a tener todo el tiempo. Y era un reloj que tenía una imagen de Simón Bolívar. Tenía a Simón Bolívar, o sea, a diferencia de los relojes que tú consigues en Miami, que consigues relojes con... reloj de la Paz, creo que así él lo llamó, sí. Reloj de la Paz. Exacto. Pues, en Miami tú consigues, en Orlando, relojes con Mickey Mouse y los muñequitos. Bueno, él tenía un reloj, pero con Bolívar. Entonces lo mostró en un programa. Todo eso le permitió a inteligencia americana determinar que el hombre tenía una debilidad. Y
la debilidad era conocida. ¿Por qué? Porque muchos empresarios que querían contratos con el gobierno, con el régimen de Maduro, después que les aprobaban el contrato, al otro día se aparecían en Miraflores y lo primero que le llevaban a Maduro era un reloj carísimo de 50, de 100, de 150 mil dólares para su colección. Se calcula que Maduro tenía por lo menos 30 relojes de alta gama en su poder, uno más costoso que el otro. Entonces, inteligencia americana dice, al hombre le gustan los relojes, les gusta mostrar los relojes en la muñeca, no se quita un reloj caro de la muñeca, dijeron, esta es la manera justamente como vamos a poder llegar a él. No le vamos a regalar una cadena porque no usa cadena, no le vamos a regalar unos aretes porque no usa aretes, no le vamos a regalar unas gafas porque no usa gafas, ¿verdad? Tenemos que regalarle algo que él se ponga, que él use y que lo use con cierta regularidad. Y ahí es donde aparece entonces el reloj, ¿verdad? Diseñado por los israelíes, diseñado por el Mossad israelí, seguramente con nanotecnología que pusieron en la muñeca de Maduro, y bastaba con que se lo pusiera, no tenía que usarlo todos los días, no era que tenía que ponérselo todos los días durante un mes, bastaba solamente con que lo usara al menos un día, el día que él fuera al búnker de Fuerte Tiuna, bastaba con que lo usara solamente ese día para que ese día se pudiera hacer la planimetría y la rutina y tener a la mano algunos detalles que se requerían para poder desarrollar la operación de manera exitosa, como finalmente ocurrió. ¿Qué tanto influirá esto en el régimen, en Delcy, en Diosdado Cabello, en Padrino, toda la paranoia que ellos deben sentir de pronto a su alrededor? Yo creo que ya no deben estar aceptando ni una banana de regalos. Seguramente después que la operación ocurrió, obviamente cada uno de los que quedaron en Caracas y permanecen en el poder allí en el interinato ya han tomado sus propias medidas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos también recibían relojes de regalo. No, Maduro no era el único al que le regalaban relojes. Claro, es decir, se tornó como una costumbre, se tornó como que era como una costumbre que cada uno mostraba para ver quién tenía el reloj más caro, quién tenía el reloj más lujoso, quién tenía el reloj de colección. Entonces, cuando el dictador empieza a pavonear sus relojes, aguas abajo, los que están bajo él también empiezan a hacer lo mismo y empiezan a pavonear sus relojes, porque yo quiero tener un reloj como el que tiene Maduro o quiero tener uno mejor que el que tiene él. En fin, entonces, seguramente todo esto desató el temor, el miedo y supongo, obviamente es una suposición, que muchos de ellos lo primero que hicieron fue deshacerse de todos esos relojes y de ponerlos en un sitio a 50 kilómetros de distancia donde ellos se encuentran, donde ellos se esconden, ¿verdad? Y ahora obviamente van a tener mucho más cuidado. Probablemente a raíz de lo que pasó el 3 de enero han comenzado a adquirir tecnología de punta para ver si con esa tecnología pueden detectar de alguna manera aparatos que los puedan poner en peligro, en fin. Esto tiene que haber desatado la paranoia a nivel de aguas adentro en el régimen, porque sí, ellos saben que los pueden seguir, que los pueden observar, que los están observando, que los están mirando, que los pueden escuchar y que pueden perfectamente estar dentro de sus casas sin que ellos lo sepan. Precisamente, ¿usted creería que en este momento debe haber otra herramienta tecnológica de los Estados Unidos siguiéndole el paso a paso a Padrino, a Diosdado, a Delcy, a Jorge, porque incluso se demuestra todo su cambio de discurso cuando se refieren a los Estados Unidos, su manera de comportarse? ¿Creería que de pronto es por eso, porque sienten que les está siguiendo la pista y saben dónde están exactamente? Ahora va a ser un poco más fácil porque se han restablecido relaciones diplomáticas entre Venezuela y Estados Unidos. Estados Unidos abrió su embajada y han estado llegando funcionarios norteamericanos, no solamente para cuidar la embajada, sino obviamente para realizar trabajo y labores de inteligencia. Recuerda que a las 24 horas de la captura de Maduro
se produjo una visita muy importante a Caracas, nada más y nada menos que el director nacional de la Agencia Central de Inteligencia de la CIA, John Ratcliffe, estuvo en Caracas y estuvo en el Palacio de Miraflores en reunión con la señora Delcy Rodríguez. Luego vimos la visita a Caracas, nada más y nada menos que del jefe del Comando Sur, el general Francis Donovan, que fue uno de los que participó, por cierto, en la operación de captura contra Maduro, al igual que la CIA. Y Estados Unidos lo ha anunciado, no es secreto. Estados Unidos ha dicho que va a enviar personal de la CIA a Caracas, a Venezuela, que va a enviar personal del FBI a Caracas, a Venezuela, y obviamente ¿a qué van los agentes de la CIA y a qué van los agentes del FBI a Venezuela? A investigar, a investigar, a investigar, a hacer seguimiento en terreno, en el terreno. Ya no solamente te hacen seguimiento con los satélites, ya no solamente te hacen seguimiento con los drones, ya no solamente te hacen seguimiento con un montón de aparatos tecnológicos que ayudan a esto, sino que ahora tienes hombres y mujeres en el terreno, haciendo lo que se llama inteligencia humana, que es de gran valor para los efectos de cualquier tipo de operación que se quiera desarrollar. Bueno, doctor Gustavo Azócar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Aquí Hay Noticias. Y bueno, si el régimen ya no quiere esos Rolex, que me los regalen, que por acá los recibimos. Gracias por su tiempo. Gracias, Sebastián, por la invitación. Muy gentil de tu parte y por aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias también a todos ustedes que nos siguieron. Déjenos saber desde qué parte del mundo nos están viendo aquí en los comentarios. Pero antes, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y también háganse miembros exclusivos para contenido especial. Soy Sebastián Bedoya. Aquí hay noticias.